Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Qué bendición el nuevamente estar aquí. Recién nomás estábamos comentando con los hermanos qué rápido que está pasando el tiempo. Estamos ya empezando el mes de octubre. Y ahí vamos, ¿no? Ya mismo vienen las Navidades y todas las festividades de diciembre. Y vemos cómo va pasando el tiempo y hemos sido testigos de muchísimas circunstancias que nos ha tocado vivir. Así es que para este nuevo mes, de igual manera, estamos buscando la dirección de Dios sobre todas las cosas para ir compartiendo la palabra de Dios que pueda edificar nuestras vidas, que pueda ayudarnos a enfrentar los diferentes tiempos y circunstancias que nos ha tocado vivir. Así es que esperamos, pues, como les digo, que sean edificados como a nosotros nos ayuda la palabra de Dios día tras día. Así es que, mis hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes una parte de la Escritura. Yo siempre les digo, nosotros podemos compartir una parte, pero ustedes encárguense de leer todo el texto, el contexto, para que ustedes puedan entender mejor cuál es el plan de Dios. El día de hoy vamos a estar compartiendo sobre lo que nos dice Efesios en el capítulo 5, el versículo 15 y el versículo 16. Creo que en estas últimas semanas realmente hemos sido testigos de días bastante complicados, ¿sí? Y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Hemos estado y estamos sufriendo, ¿no es cierto?, los cortes de energía eléctrica, en otros sectores inclusive el corte de agua, y estamos escuchando todo lo que pasó recién en los barrios acá de Quito, como el barrio Bolaños, el barrio Bellavista, donde los incendios acabaron con gran parte de la naturaleza, y añadido a eso vienen algunos otros problemas. Entonces, cuando uno piensa en todo eso, dice, realmente los días son malos. A veces uno ve y dice, no sé qué pasó aquí. Así es que vamos a estar hablando un poquito sobre este tema, si realmente los días son malos y cómo nosotros podemos combatirlos. ¿Cómo nosotros podemos enfrentarlos? Y principalmente para mi vida, una herramienta importante para enfrentar este tipo de días es la palabra de Dios. Mis hermanos, yo creo que no solo hoy, van a venir días malos también para las nuevas generaciones. Quizás nosotros ya hemos vivido algunas circunstancias, pero van a venir otro tipo de días que también van a traer conflicto, y es necesario que estemos preparados y que también preparemos a quienes están a nuestro alrededor, principalmente a quienes vienen, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que puedan enfrentar estos días malos. Porque miren, la palabra de Dios nos habla ya de los días malos, y recuerden, la Biblia hace cuánto tiempo fue escrito, ¿sí? Y eso es lo lindo de la Escritura. La Escritura no pierde vigencia, ¿sí? Por eso el Señor dijo, todas las cosas pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo único que permanece en medio de todo es la palabra de Dios. Así es que vamos a ir avanzando ahí un poquito, mis hermanos. En estos tiempos estamos siendo testigos del crecimiento de la delincuencia. Espero que ninguno de ustedes haya tenido que enfrentar, pero conozco de algunas personas que han tenido que enfrentar este tipo de eventos: la delincuencia, el egoísmo, la crueldad y la indolencia del ser humano, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo la indolencia? ¿Qué se puede hacer? Y realmente cuando uno ve, y recién nomás veía yo en algún dibujo, algún meme, ese tipo de cosas que hacen, y decían, en los años 90 había un accidente y la gente se paraba, iban corriendo a auxiliar, a tratar de sacar a las personas, ver la forma de auxiliarles.
Ahora pasa un accidente y todo el mundo saca el celular para grabar. ¿Sí? Mis hermanos, ¿cómo han cambiado los tiempos? Ya no hay esa solidaridad que queremos que exista. Yo creo que nosotros estamos aquí para ser el cambio, para no ser parte de ese grupo de gente indolente ante las circunstancias. Entonces dice, la crueldad y la indolencia del ser humano, mis hermanos, ¿sí? O sea, nos es tan habitual ver a alguien sangrando que en vez de auxiliarle, preferimos grabar para tener algo que subir a las redes. Mis hermanos, nosotros no podemos caer en eso. La crisis financiera golpea a las familias. Yo sé que muchas familias acá, en diferentes circunstancias, hemos sido golpeados, ¿sí? Por la crisis financiera, por la pandemia, por todo lo que está pasando. Es algo que tenemos que enfrentar. La palabra de Dios nos dijo que no somos en el mundo, pero estamos en el mundo. Y la palabra de Dios nos da órdenes, nos dice, ¿no es cierto?, que debemos orar por la ciudad donde Él nos ha puesto, porque si esta ciudad tiene paz, nosotros vamos a tener paz. Es decir, que estamos en el medio, pero tenemos que hacer algo para ser de influencia positiva. La naturaleza ha sido brutalmente atacada y ya no brinda las seguridades que antes tenía el ser humano para sus asentamientos, ¿sí? Miren antes cómo la naturaleza nos ofrecía un campo muy fértil donde había los asentamientos y había prosperidad. Ahora con este tipo de cosas ya no. Y yo digo, y ahí es cuando uno tiene que estar orando por la gente que está quizás más en crisis, como la gente de estos barrios que yo les decía, porque ellos acaban de atravesar una situación difícil en el que han perdido todo. He oído de muchas familias que han perdido todo, sus casas, sus negocios, sus herramientas de trabajo, y ahora están enfrentando otro tipo de amenaza, porque al no existir ya la naturaleza que sostenía esa tierra, dice que con este invierno posiblemente van a haber deslaves en esos sectores. Sí, miren mis hermanos, la destrucción de la naturaleza trae un costo muy alto. Sí, todo esto, y uno cuando oye todo esto dice, es verdad, o sea, realmente los días son malos. Pero para mí, más allá de que sí, son malos, pero es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo puedo enfrentar yo estos días malos de los cuales nos habla la palabra de Dios también? Y por eso les decía, vamos a la palabra de Dios y vamos al libro de Efesios, al capítulo 5, y espero que ahí podamos encontrar algunas herramientas que nos permitan tomar decisiones si en algún momento vemos que nuestros días son malos. Algunas herramientas que nos cubran de estos tiempos. Y dice la Escritura, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Miren mis hermanos, yo creo que ahí el Señor ya nos va dando luces, ¿sí? El primer paso para enfrentar los tiempos difíciles, de acuerdo a la palabra de Dios, consiste en observar la manera en que estamos llevando nuestra vida. Y yo siempre digo, y me gusta la palabra de Dios porque me confronta, ¿sí? Me confronta y me dice, ok, hay tiempos difíciles, pero ¿y cómo estás llevando tu vida? ¿En base a qué principios estás tomando tus decisiones? Porque dependiendo de eso voy a recibir un fruto. Las leyes de Dios son leyes eternas y son leyes espirituales que se cumplen. ¿Y qué dice una de esas leyes? Que lo que yo siembro, yo cosecho. ¿Sí? Lo que yo siembro, yo cosecho. Y a veces a mí me da pena ahora escuchar de padres que ya están ancianos y que sus hijos
no se preocupan por ellos, que sus hijos más bien los maltratan. Y entonces ahí empiezo un poco a mirar y a conversar. Y resulta que realmente se equivocaron mucho al educar a sus hijos, ¿sí? Y ahora están sufriendo las consecuencias. Y entonces yo digo: Señor, ayúdame y dame sabiduría para poder vivir conforme a tu palabra. Es bueno, mis hermanos, ahora en este momento hacernos un análisis. Y no un análisis mediante el cual voy a quedar bien con tal o cual persona. No, un análisis. Eso es lo que dice la Escritura. Mirad como, y mirad, dice, diligentemente. Mirad con diligencia, dice, cómo andés. Es decir, no dejes pasar para mañana, no dejes, la otra semana voy a hacer un análisis a ver cómo estoy andando. No, el Señor dice que tenemos que ser diligentes en darnos cuenta qué es lo que estamos sembrando, porque de lo que sembremos vamos a cosechar, mis hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios nos muestra dos maneras de vivir, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra dos maneras de vivir, mis hermanos. En la Escritura lo acabamos de ver. ¿Qué decía? ¿Qué decía la Escritura para recordar? Dice que no andemos como necios, sino como sabios, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos habla de dos. No hay intermedios, mis hermanos, ¿sí? Dice, o andas como necio o andas como sabio. No es que yo soy medio necio. En la palabra de Dios no hay medio necio. Es que yo en eso soy medio sabio. No, eres o no eres. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y por eso les decía, a mí me confronta. Porque a veces cuando leo esto ahí tengo que alinearme a lo que dice la palabra de Dios. Porque no puedo andar a medias. Tengo que andar buscando la voluntad de Dios. Y entonces, para que tengamos un poquito de claridad, ¿qué es caminar con necedad? A veces la necedad la estamos comparando con terquedad, que también es parte. Pero hoy no es ese concepto el que estamos viendo. Si nosotros vemos en un diccionario bíblico, dice, la necedad se refiere a aquellos que niegan la existencia de Dios o que actúan como si Dios no existiera. Y aquí la necedad también nos habla de dos grupos. Un grupo de personas que niegan la existencia de Dios. Yo digo, gracias a Dios, todos los que estamos aquí no estamos en ese grupo, ¿sí? Porque si estamos aquí sabemos que hemos venido a escuchar la palabra de Dios, porque creemos en Dios, ¿sí? Entonces nosotros no estamos negando la existencia de Dios, todo lo contrario, nosotros estamos creyendo en Él. Pero viene un segundo grupo, en el cual sí, ahí sí ya me preocupa. Dice, o que actúan como si Dios no existiera. Y digo, Señor, ahí sí tengo que hacerme un análisis a veces, porque en muchas cosas a veces estoy tomando la decisión sin tomar en cuenta a Dios. Y a veces me ha ido bien y a veces me ha ido mal, definitivamente. Me ha ido bien cuando la gracia del Señor ha sido así misericordiosa, ¿no es cierto? Y dice, bueno, te pasaré. Pero el Señor ahí me muestra, ¿sí? Porque miren, mis hermanos, me muestra cómo debo caminar. Porque no es requisito, no es decir, los domingos voy a la iglesia y por eso soy cristiano. Es que los viernes yo soy puntualito para la iglesia en el hogar y eso me hace cristiano. ¿Será que eso me hace cristiano? ¿Será que eso me hace hijo de Dios? La pregunta, mis hermanos, realmente lo que me hace cristiano es cuando yo estoy actuando, reconociendo la existencia de Dios y la influencia que Dios tiene en mi vida.
cuando yo le estoy dando la prioridad en mi vida, en todo lo que yo hago, no en ciertas cosas. ¿Sí? No, es que Dios es solamente algo religioso. Mis hermanos, podemos hablar del tema que ustedes quieran. En el tema que ustedes quieran, ahí está Dios. ¿Sí? Ahí Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Pero a veces aún, y eso les digo, mis hermanos, les confieso, a veces uno está tantos años en el Señor, pero a veces actúa como que si Dios no existiera. Yo a veces solía decir, yo solo contra el mundo. ¿Sí? Y ahí sí uno se da contra la pared. Porque otra cosa es caminar de la mano de Dios. Y dice, continúa, dice, la idea no es tanto que sean personas de poca inteligencia, ¿sí? O sea, no es que estamos hablando, es que estos son brutos, por eso no caminan conforme a Dios. No se habla de eso. Dice, sino más bien personas que se comportan con rebeldía o impiedad al negar la realidad espiritual. Nuestro crecimiento espiritual se refleja en todas las cosas que hacemos del día a día, mis hermanos. Pero a veces estamos estancados y no estamos creciendo espiritualmente. Y entonces sí vamos a tener problemas. Porque ese es un campo de cultivo para la rebeldía, para la impiedad, para la crítica, para el resentimiento, para la amargura. Cuando no tenemos un crecimiento espiritual, es decir, una amistad más íntima con el Señor, este corazón, esta mente están expuestos, mis hermanos, a que el enemigo venga y haga daño en nuestras vidas. Y entonces ahí veo que no tanto es que estoy pasando por esto porque los días son malos. No. ¿Cómo está mi corazón? Lo que decía, lo que empezamos con el versículo. ¿Cómo estoy andando? ¿Qué tipo de decisiones estoy tomando en estos días? Porque de eso se va a determinar la forma en la que yo voy o no voy a recibir bendición. Así es que, mis hermanos, si en su corazón hay rebeldía, y ustedes lo saben, yo no tengo que decirle a nadie, no es que tú eres rebelde, no, vean, mis hermanos, no es cuestión de señalarnos con el dedo a nadie. ¿Sí? Yo en ciertos momentos actúo con rebeldía, crean, ¿sí? Y tengo que pedirle perdón al Señor, porque a veces los seres humanos estamos expuestos a eso. Pero que la rebeldía no se convierta en la herramienta continua de todos los días de tu vida, porque eso va a traer problemas a tu vida, porque eso va a traer dolor a tu vida. Y el Señor quiere traer bendición. El Señor quiere derramar de su unción. Pero nosotros, cuando andamos sin reconocer la presencia del Señor en nuestras vidas, mis hermanos, estamos andando como necios. Y como les decía, no es que los domingos yo no soy necio porque sí oigo la palabra. No es así, mis hermanos. El Señor no es para el domingo, el Señor es para todos los días de nuestras vidas. Y ahora veamos el otro camino, ¿sí? Y espero que ustedes ya digan, no, yo necio no soy. Ya, qué bueno. Les felicito y me alegro, ¿sí? Pero veamos si estamos caminando con sabiduría. Dice, es una conducta prudente en la vida o en los negocios. ¿Estás actuando con prudencia en las decisiones que tú estás tomando para afectar a tu cónyuge, los que somos casados, que quizás puede afectar a tus hijos? ¿Estás actuando prudentemente? Es decir, ¿estás buscando llevar bendición a tus padres, los jóvenes o aquellas personas que no son casados? ¿Estás tratando de dejar una buena imagen de tu familia? ¿Estás actuando prudentemente? ¿O dices, no, eso a mí no me interesa? Y miren el concepto, aquí también dice, y en los negocios. Yo creo que esa es una área bien difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que, o al menos es la idea que yo tengo, cuando yo hablo de que voy a hacer un negocio,
yo estoy pensando en qué voy a ganar. Sí, absolutamente. ¿Qué voy a ganar? Porque si no decimos, no, comprar pan para vender pan, no dicen, ¿no es cierto? O sea, como diciendo, no, o sea, vas a comprar lo mismo, no vas a ganar nada. No, estamos buscando ganar. Pero aquí la Escritura nos habla, ¿no? La sabiduría también es comportarse, hacer negocios de acuerdo a la Escritura. La Escritura nos da lineamientos también cuando nos metemos en negocios para traer bendición, tanto a mi vida como a la gente con la quien estoy haciendo negocios. Y tengo que quitarme la idea de solamente yo ganar algo. ¿Sí? Si yo a través de hacer un negocio, aun cuando yo no gane, llevo bendición a una familia, eso es ganancia, mis hermanos, porque estás sembrando en el reino de Dios. Eso es sabiduría de parte de Dios. ¿Sí? Claro que acá, si les decimos eso a alguien que no conoce del Señor, dice, qué bruto, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Sí? Mis hermanos, pero lo que yo sí sé es que si tú haces para el Señor dice que Él es fiel y justo y no es deudor de nadie. Y si vas a darle un aplauso fuerte para el Señor. La sabiduría que Dios nos da nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. ¿Saben qué, mis hermanos? Caminar con sabiduría en estos días malos es buscar que el carácter de Cristo sea reflejado en mi vida, en todo lo que yo hago. Que la gente que está alrededor pueda decir, no, este hombre conoce de Dios, este hombre tiene temor de Dios. ¿Sí? Y créanme que no hay mejor título, para mí al menos, que alguien pueda reconocer que estoy buscando agradar a Dios. ¿Sí? No hay mayor ganancia, porque el resto lo hace el Señor. Pero miremos las diferencias entre lo que es caminar igual neciamente y caminar con sabiduría. En el libro de Proverbios dice la Escritura: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Mis hermanos, miren cómo el Señor nos protege cuando nosotros decidimos caminar con sabiduría, cuando decidimos apartarnos de caminar bajo el amparo de la necedad, de la rebeldía, del dolor, de la angustia. Cuando decidimos caminar conforme el plan de Dios, ¿qué dice el Señor? Él es escudo a los que caminan rectamente. ¿Y qué es un escudo? Es una protección, mis hermanos. Y yo les digo, yo puedo dar testimonio de que el Señor ha sido mi escudo durante muchos años. Y más en estos tiempos en los que hemos enfrentado pandemias, hemos enfrentado crisis económicas y todo lo más, he podido ver la gracia de Dios sobre mi vida. Por lo tanto, yo por eso les animo y les digo, miren, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil, porque para mí no es fácil. ¿Sí? Buscar siempre la voluntad de Dios. No es fácil, mis hermanos, pero es la mejor decisión que tú puedes tomar. Es la mejor decisión, porque eso trae bendición a nuestras vidas. Pero sigamos. Y entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Yo les decía al inicio, ¿no?, que ya me preocupa. Está pasando el tiempo muy rápido. Sí. Cada vez me veo con el pelo más blanco. Sí. El tiempo está pasando rápido, mis hermanos. Al menos cuando uno llega a cierta edad, ya como que se acelera el tiempo. Yo sé que los jóvenes o los niños a veces dicen, no, se está lejos. Pero ya cuando uno llega a cierta edad es como que el tiempo se acelera y se acelera. Pero miren qué nos dice la Escritura
¿Cómo el Señor que nos aconseja? Dice, hablábamos de que los días son malos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice que debemos hacer en eso? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Miren, ¿cómo le ganas a los tiempos malos? Aprovechando el tiempo que tienes. Aprovechando bien el tiempo. ¿Sí? Hace más de 2000 años, el apóstol Pablo ya nos advierte de estos días malos. O sea, en esa época también había días malos, en definitiva. Sí, Pablo era testigo de eso. Pasó por muchos días malos en su vida. Y por eso él nos habla y dice, vean, los días son malos. Es decir, que eso no debe sorprendernos, mis hermanos, que los días ahora sean malos. ¿Sí? Y tenemos ahí el consejo del apóstol. Dice, ¿y cómo los combatimos? Haciendo las cosas correctas, es decir, las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, en el lugar donde nos encontremos y con lo que tenemos. ¿Sí? A veces uno está pensando, dice, no, es que si yo tuviese eso, yo haría eso. ¿Sabes qué? Si Dios está poniendo que hagas algo, hazlo con lo que tienes. Es que si me desprendo de esto, me quedo sin nada. Si Dios está poniendo en tu corazón hacerlo, hazlo. Y ¿sabes qué? Yo te aseguro que el Señor te va a devolver al 100 por 1. Porque eso es sembrar en el reino, obedecerle al Señor. ¿Sí? No debemos esperar que los tiempos cambien. ¿Sí? Todo tiempo tendrá sus días malos, mis hermanos. Pero en medio de eso el Señor quiere que se levante este pueblo. Quiere que se levanten ustedes en medio de su familia, en medio de su trabajo, y puedan llevar testimonio de bendición y decir, yo he decidido caminar conforme al plan de Dios, porque yo sé que eso trae bendición a mi vida. Puede ser mucho o puede ser poco lo que tengo, pero eso lo pongo en manos de Dios. ¿Sí? Los dones que Él me ha dado, y no hablo solamente porque a veces cuando decimos dar, ya estamos pensando en dólares. No es así, mis hermanos. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado habilidades, a través de los cuales también puedes servir a la gente que necesita. Ponlo al servicio de Dios. Aparta un tiempo para bendecir a otras personas con las habilidades que tú tienes. Y Dios va a bendecir tu vida y va a bendecir a tu familia. Porque estamos sembrando en el reino. Y continuemos con la escritura, Dice, y nos habla otra vez de dos posiciones. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Otra vez el Señor aquí, vean en esta escritura, en 4 versículos, y nos da una tremenda lección. ¿Sí? No camines como necio, camina con sabiduría. Y aquí dice, no camines como insensato, sino camina como alguien que entiende cuál es la voluntad de Dios. Y a veces a nosotros esa tarea no nos gusta, porque el Señor ya nos dejó su palabra. Y nosotros somos los que debemos buscar en la palabra cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo hago yo que mi corazón esté completamente alineado a la voluntad de Dios? ¿Sí? Igual manera, mis hermanos, no es que dice, soy medio insensato. No. Si no conoces, no estás buscando la voluntad de Dios, no estás caminando como el Señor lo dice. Y veamos 2 características de una persona insensata. Porque miren, eso es lo que a mí me gusta de la palabra de Dios. No es que Dios te dice, no camines insensato y te deja ahí. No, cuando tú buscas en la palabra de Dios, tú vas a ver, bueno, ¿y qué es caminar insensatamente? Y la palabra de Dios nos da las herramientas. Dice, el insensato cree que se las sabe todas. Sí, él es, como dicen, la última Coca-Cola en el desierto. No hay más, ¿no es cierto? Yo sé todo.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios de estas personas? Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Sí? Si tú estás creyendo que tú ya sabes todo, que Dios no puede decir nada para tu vida, que nadie puede decirte nada, ten cuidado. Ten cuidado. Sí, porque posiblemente estás entrando en esa línea de ser insensato y no conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la otra característica? El insensato se enoja con facilidad. Miren lo que dice la Escritura. El necio al punto da a conocer su ira. Y ahí a veces ya nos toca, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Sí? Ante ciertas circunstancias. Estamos explotando, es que mi carácter es así. Pues no estás buscando el carácter de Dios. ¿Sí? Recuerden, hablamos, ¿no es cierto?, de que caminar en el Señor, caminar con sabiduría, es reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Porque la Escritura dice que Él nos ha dado espíritu de amor, templanza y ¿qué más? Dominio propio, mis hermanos. Dominio propio, eso dice la palabra. Y entonces cuando a veces yo estoy ahí, ya digo, ya no puedo. Señor, tu espíritu, Señor, por favor, ayúdame. ¿Sí? Porque a veces es verdad, uno en la carne quiere reaccionar. Pero ahí es donde debemos permitir que Dios actúe en nuestras vidas. ¿Sí? Dos características a través de las cuales podemos identificar qué senda estamos transitando. Por el de la insensatez, creyendo que todo lo sabemos, ¿sí? Reaccionando, porque así nos creemos más fuertes. Y vamos a mirar el otro lado. Dos características de una persona que entiende el plan de Dios. ¿Qué dice la Escritura? El inteligente oye consejos, Proverbios 12:15, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Sí? ¿Qué tanto estás buscando consejo en las cosas que tú tienes que decidir? En los pasos que vas a dar sobre tu vida. ¿Sí? Mis hermanos, son cosas prácticas. Y a mí me gustan las cosas prácticas, porque eso me ayuda a cambiar mi estilo de vida. Entonces, ¿qué tanto yo estoy buscando consejo? ¿Y qué tanto estoy aplicando ese consejo que me están dando? Porque a veces también yo he escuchado personas, ¿no es cierto?, que vienen a buscar consejo, pero como no se les dice lo que quieren oír, igual hacen lo que quieren, ¿no es cierto? Y está bien, digo yo. Yo no les puedo decir más allá de lo que dice la palabra, pero lo que sí les digo es, hermanos, ustedes van a cosechar lo que están sembrando. Y no busquen el consejo del hombre, busquen el consejo de Dios. ¿Sí? Entonces miren, andar entendiendo o buscando la voluntad de Dios es andar buscando consejo. Segundo, el inteligente pasa por alto los insultos, Proverbios 12:16. Mas el que no hace caso de las injurias, ¿qué dice que es? Prudente, mis hermanos. ¿Sí? Es un hombre prudente aquella persona que sabe pasar por alto las ofensas, mis hermanos. No es prudente aquel que se guarda en el corazón y en la primera oportunidad que me dé ya va a ver cómo me desquito. ¿Sí? Mis hermanos, la palabra de Dios dice que una de las cosas que debemos buscar es siempre vivir en transparencia, vivir en perdón, vivir en amor. Entonces no puedo dar lugar, ¿sí?, a que las ofensas se queden grabadas, guardadas en mi corazón, en mi mente, y después de esto nazca y cause dolor a otra persona. Una semilla ahí, mis hermanos, que va a hacer daño.
Mis hermanos, yo creo que la palabra de Dios es muy clara. La Escritura nos habla de cosas elementales. No camines como necio, camina sabiamente. ¿Sí? No camines como insensato, sino camina como conocedor de la voluntad de Dios. Y el punto es, estamos buscando esa voluntad de Dios, mis hermanos. Porque cuando nosotros decidimos caminar en esa línea que el Señor nos ha trazado, que el Señor ha puesto en nuestras vidas, nosotros vamos a poder reclamar las promesas de Dios. A veces uno dice, no, pero es que esta promesa dice, pero no se cumple en mi vida. Y yo lo que he aprendido, mis hermanos, es primero, digo, a ver, ¿cómo está mi vida? Sí, realmente mi vida está caminando conforme al diseño de Dios para que esta promesa se cumpla, porque las promesas de Dios tienen su condición. El Señor ha prometido cuidarnos, ha prometido bendecirnos, siempre y cuando estemos con Él. Pero si nosotros decidimos caminar por el sendero equivocado, y como les decía, yo vuelvo a repetir, o sea, aquí no hay tintes medios. O caminamos bajo el amparo y la dirección del Señor, o caminamos bajo la dirección de nuestra propia prudencia, dice la Escritura. Y si caminamos a medias, sí, puede ser que a veces nos vaya bien, a veces nos vaya mal, a veces nos vaya peor. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad es bendecirnos día tras día. Y entonces, estos días malos más bien van a ser una oportunidad para que nosotros podamos ver la gloria de Dios cubriéndonos, la gloria de Dios protegiéndonos, mis hermanos. ¿Sí? Así es que miren, yo espero que esto quede guardado en su corazón, porque esta es la promesa que el Señor ha dejado para nuestras vidas. En el Salmo 121:7, ¿qué dice la Escritura? Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Miren, mis hermanos, yo a veces quiero hacer un montón de cosas para guardarme, para cuidarme, pero no hay el fruto que yo quiero. Pero cuando yo le permito que el Señor cuide, he podido ver la bendición de Él. Dice, Jehová te guardará de todo mal. No importa cuántas personas quieran hacerte daño. No importa cuánta gente quiera verte mal. No importa cuánta gente quiera verte fracasar. Si tú decides caminar conforme al Señor, tú vas a ser bendecido. Sí. Yo recuerdo un amigo que decía, le preguntaban, ¿y cómo te va? Decía, bien, para que no se pongan contentos, decía. Sí. Él sabía que algunas personas posiblemente le querían ver mal. Sí. Entonces él siempre contestaba, decía, bien, para que no se pongan contentos. Sí. Mis hermanos, y a veces es así, va a haber gente que no te va a querer bien, simplemente porque eres diferente. ¿Y por qué eres diferente? Porque buscas la voluntad de Dios. ¿Sí? Y esa diferencia es buena. Dice, Él guardará tu alma. No importa cuántas ofensas puedas recibir, el Señor va a guardar tu corazón, mi hermano, como lo ha guardado y lo guarda y guarda el mío. Y en el 8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Sí? Vas a darle un aplauso, apláudele fuerte al Señor, porque esta es la promesa de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que quiero dejar grabada en tu corazón. Yo no sé cuántos, ¿no es cierto?, ahora en estos días malos, ¿no es cierto?, dicen, salgo en la mañana y no sé si regresaré. ¿Sí? Y es verdad, hay mucho peligro en los buses,
hay mucho peligro en el lugar donde vamos, hay mucho peligro por todo lado. Pero cuando tú decides caminar conforme a la palabra de Dios, ¿qué vas a decir? Gracias, Señor, porque yo salgo contigo y yo sé que tú me vas a guardar. Sí, porque eso dice la Escritura. Dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Sí. ¿Saben que eso es lo lindo de servirle al Señor? No hay fecha de caducidad. ¿Sí? El Señor está todo el tiempo, todos los días, cada segundo, cada instante, preocupado de nuestras vidas. Pongámonos de pie, mis hermanos. ¿Listos? Ahí donde tú estás, si el Señor ha estado hablando a tu corazón y tú has estado hoy mirando y dices: hoy que miro diligentemente mi andar, veo que mi caminar no ha estado tan alineado como el Señor quiere. Ahí donde tú estás, es tiempo simplemente de quebrantar tu corazón y decirle: Señor, yo necesito caminar conforme a tu palabra. Yo necesito caminar conforme al diseño que tú tienes para mi vida. Yo no quiero caminar en rebeldía. Así es que ahí donde tú estás, cierra tus ojos y mientras cantamos esta canción, deja que Dios te ministre y ábrele tu corazón a Él. Haz una oración que nace de tu corazón. Gracias, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres nuestro Salvador, Jesús. Anhelamos de tu presencia en nuestras vidas, Jesús. Lo declaramos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú.
Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Oh Jesús, te exaltamos. Aleluya. 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 Aleluya, Señor. Aleluya. Te cantamos. Aleluya. Eres Dios eterno, Jesús. Aleluya. Tú eres eterno, Jesús. Eres grande, Señor. Lo declaramos con nuestro ser, Jesús. Aleluya al Rey. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, mi Salvador, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres digno. Eres digno de recibir toda la gloria. Oh. Gracias, Señor. Gracias, Aleluya, bendito Rey. Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Señor, porque tú estás en medio de este pueblo, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Señor, trayendo ese renuevo que necesitan nuestras vidas, Señor, trayendo esa unción que solo puede venir de ti, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, si no hemos estado caminando diligentemente conforme a tu palabra, Señor. Pedimos perdón, Señor, si nuestro caminar ha sido de necedad, bendito Señor. Padre, queremos caminar en el plan que tú tienes para nuestras vidas. Queremos caminar sabiamente, bendito Señor. Y yo te pido ahora, Señor, que seas tú derramando de esa unción que solo puede venir de ti, una unción de sabiduría sobre tus hijos, Señor, para poder discernir los tiempos, bendito Padre, porque tú has dicho, Señor, que nunca nos vas a dejar ni desamparar, porque hemos podido ver tu mano de bendición en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque aquí está un pueblo que te alaba y te agradece, bendito Señor, por la claridad que tú nos das para seguir día a día creciendo en el conocimiento de tu palabra, bendito Señor, y edificando nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo bendigo, Señor, a todas estas familias. Y unánimes, bendito Señor, también nos levantamos para orar por esta ciudad, para bendecir a aquellos barrios que han sido afectados, a estas familias que viven ahí, bendito Señor. Padre, ayúdanos, mi Dios, a ser siempre sensibles para extendernos en amor y en bendición, Señor. Gracias, bendito Padre, porque en medio de esta sociedad tú vas a seguir levantando hombres y mujeres santos como los que aquí están, bendito Señor.
Yo los bendigo y te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Recibe, Señor, el halago de tu pueblo, Señor, el halago de tus hijos, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Familia, que el Señor les bendiga. Quienes están por primera vez, por favor, acá a mi derecha, queremos conversar con ustedes unos minutitos. Que Dios les bendiga. Gracias al equipo de alabanza.